este mapa que nos muestra algunas fechas importantes. Usted mencionó y escuchó, mejor dicho, cuando en nuestra crónica hablábamos de cómo después del primer grito de independencia, incluso después de los eventos de 1821, hubo un intento de las naciones de Centroamérica por anexarse a México. A México, sí. Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana. Y luego, ¿qué pasó en esa fallida, digamos, en ese fallido intento de anexarse, para que después, 10 años, 15 años más tarde, cada quien estuviera buscando su propia identidad? El acta de independencia que se firma en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 no era un acta definitiva. Es decir, lo único definitivo que estaba ahí es que se declaraba la ruptura política, económica y social con España, ¿no? Sin embargo, dejaba abiertas las posibilidades para debatir el futuro político de Centroamérica en un congreso al año siguiente, en febrero de 1822. Ciertos grupos de intelectuales y el poder económico radicado en la ciudad de Guatemala decidió que era más conveniente para Centroamérica anexarse, ¿no?, al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que es el que se veía con mayor fortaleza, mayor poder, riqueza, ¿no?, y que Centroamérica no tenía justamente como región, como antigua capitanía general, no tenía todo el poder y la riqueza para constituirse en una nación. Perdón. Sin embargo, los grupos republicanos centroamericanos, fundamentalmente liderados por sansalvadoreños, entre ellos Arce, Delgado, etcétera, ¿no? A ver, una pregunta. Esta foto clásica que vemos, retrocedemos un poco la imagen, la foto está clásica de José Matías Delgado firmando una acta en un lugar. ¿Eso sucedió en San Salvador o ocurrió en Guatemala? No, eso ocurrió en Ciudad de Guatemala, ¿no? Y esa foto, esa pintura de un pintor chileno que se encuentra en la antigua Casa Presidencial, nada más es una ilustración de lo que ocurrió en Ciudad de Guatemala el 15 de septiembre. No sabemos si así fue, obviamente es nada más una especie de... Pero es una referencia histórica. Es una referencia histórica, ahora, exactamente. ¿Estaba ahí José Matías Delgado representando a El Salvador o estaba él como principal o uno de los principales promotores del Acta de Independencia? Él estaba representando en ese momento a la Diputación Provincial de San Salvador. Es decir, ningún país de los actuales que conocemos de Centroamérica existía en ese momento. Existían provincias, intendencias, corregimientos y alcaldías mayores, es decir, una distribución o una administración territorial creada desde el mundo colonial, ¿no? Entonces Matías Delgado representaba en ese momento a la Diputación Provincial de San Salvador. Ahora, dígame una cosa, ¿me está usted diciendo que en esa época Matías Delgado era un político? Era político, exactamente. ¿Y era sacerdote? Desempeñaba un cargo político. Lo que pasa es que si entendemos un poco la cultura del antiguo régimen, y el antiguo régimen estoy hablando la cultura de la monarquía española y de muchas monarquías de aquella época, los sacerdotes podían optar a cargos políticos. No nos extraña entonces que durante la época de la Constitución de Cádiz, entre 1810 a 1812, hayan habido sacerdotes, eclesiásticos, curas, que hayan representado estas provincias en aquella asamblea gaditana. En el caso de la provincia de San Salvador, fue representada por un cura migueleño llamado José Ignacio Ávila. Entonces, y si vemos las estadísticas, muchos curas, muchos eclesiásticos optaban también a cargos políticos, porque dentro de la visión del antiguo régimen eso era factible, es decir, no era ningún problema, es decir, ellos no se hacían ninguna problemática de que los eclesiásticos pudieran tener ese tipo de cargos, ¿no? Además, la ley no lo impedía, ¿no? Exactamente, eso va a ocurrir con la separación entre la Iglesia y el Estado en muchas naciones de América Latina a mediados o finales del siglo XIX. Y eso lo podemos ir viendo en las constituciones del Salvador desde 1870 en adelante, ¿no?, cuando comienza a prohibirse la participación del clero en cargos políticos. Regresemos al intento fallido de anexión a México. ¿Qué pasa entonces? Se queda como en suspenso, Centroamérica se independiza de España, pero queda pendiente de para qué rumbo agarrar, ¿no? Entre diciembre de 1821 y enero de 1822 se hace una consulta, no a las naciones, porque no existían las naciones de Centroamérica. Bien interesante, se hace una consulta a los pueblos de Centroamérica. Cuando ahora hablamos de pueblos, lo primero que se nos viene a la mente son espacios geográficos, pero en aquel momento la palabra pueblo tenía una visión, humana muy importante, eran las comunidades. Entonces, se hace una consulta a todos los pueblos de la Capitanía General del Reino de Guatemala, ¿no?, para ver qué es lo que querían. Entonces, la inmensa mayoría de pueblos decidió la anexión al imperio de Iturbide. Muchos pueblos dijeron, eso se lo dejamos en manos a las autoridades centrales que se van a reunir en el Congreso de 1822. Y otros pueblos
quizás los menos, dijeron no, lo que queremos es una república, es decir, una república en Centroamérica. Y muchos de esos pueblos estaban liderados, ¿no?, por importantes republicanos. Muchos de esos pueblos que se decidieron por el republicanismo centroamericano eran de la provincia de San Salvador, entre ellos Zacatecoluca, por ejemplo, San Salvador, Apopa, Nejapa. Entonces, sin embargo, las autoridades de Guatemala, entre algunas de ellas, la familia Aycinena, muy interesada en términos económicos, anexarse a México, decidieron entonces esa unión. Sin embargo, esta unión fue efímera, ¿no?, porque en febrero, entre febrero y marzo de 1823... O sea, apenas año y medio. Exactamente, después llega la noticia acá de que Iturbide ha caído como emperador, y por lo tanto las tropas que habían invadido la provincia de San Salvador, porque se había mostrado, o los pocos pueblos que quedaban de la provincia de San Salvador, porque se partió, se fragmentó, muchos pueblos de San Salvador decidieron anexarse a México, ¿no? Y no hay que verlos ahora como pueblos traidores, no, simplemente es que en ese momento, si los vemos ahora como pueblos traidores, es que estamos pensando que existía un país en ese momento. No existía ningún país, ¿no? Eran poblaciones que habían jurado la independencia y que habían quedado libres de la metrópoli, que estaban a punto de decidir qué es lo que querían, ¿no? Entonces, de marzo a junio de 1823, cuando ya Iturbide está fuera de la escena política en México, los centroamericanos deciden entonces convocar un congreso. El congreso que estaba estipulado en el acta de independencia de 15 de septiembre de 1821. Y este congreso se le llamó Asamblea Nacional Constituyente y comenzó a trabajar en la ciudad de Guatemala a discutir un proyecto y por lo tanto una nueva constitución para toda Centroamérica desde junio de 1823 hasta que se promulgó esta constitución en diciembre de 1824.